¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 6 de marzo y gracias al Señor que nos permite llegar a ustedes con las buenas nuevas de la Biblia. Yo soy Manuel. Mis hermanos, hay una gran diferencia en la fe cristiana si la comparamos con otras creencias. Nuestra fe es la única que ha sido revelada y cuyo origen empieza con Dios en el cielo y posteriormente se propaga en la tierra. Las otras religiones empezaron en la tierra con el fin de alcanzar el cielo, y están repletas de idolatría e imágenes creadas por los hombres. Dios es único, es un Dios viviente, que envió a su Hijo Jesucristo para que alcancemos su gloria. Y ahora la lectura del día empieza en el libro de Números, los capítulos 6 y 7, el versículo 89 del Antiguo Testamento. El libro de Marcos, capítulo 12 al versículo 38 y el capítulo 13 al versículo 13 en el Nuevo Testamento. Salmos 49 del 1 al 20 y Proverbios 10 del 27 al 28 de la Biblia de las Américas. La ley del Nazareato. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Será santo. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Durante todos los días de su nazareato para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato él es santo al Señor. Pero si alguno muere repentinamente junto a él, y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación, el día séptimo se la rasurará. Y el octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado, y el otro como holocausto, y hará expiación por él, por su pecado, a causa de la persona muerta, y consagrará su cabeza ese mismo día. Y dedicará al Señor los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año como ofrenda por su culpa. Pero los primeros días quedarán anulados, por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato. Llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor, un cordero de 1 año sin defecto, como holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Y una cesta de tortas sin levadura de flor de harina mezcladas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Entonces el sacerdote ofrecerá todo esto delante del Señor, y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al Señor, junto con la cesta de los panes sin levadura. Asimismo el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada
y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote tomará la espaldilla hervida, y un pan sin levadura de la cesta, y un hojaldre sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo cuando éste se haya rasurado su cabello de nazareo. Después el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Es cosa sagrada para el sacerdote, junto con el pecho mecido y la pierna levantada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hace voto de su ofrenda al Señor, según su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan, según el voto que tome, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y sucedió que en el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus, los que estaban sobre los enumerados. Y ellos trajeron su ofrenda delante del Señor: 7 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes, y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes, y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y 4 carretas y 8 bueyes dio a los hijos de Merari, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Y los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Entonces el Señor dijo a Moisés: que presenten su ofrenda un jefe cada día para la dedicación del altar. Y el que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar, presentó su ofrenda. Y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos llenos de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año.
Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día se presentó Eliab, hijo de Helón, jefe de los hijos de Zabulón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina, mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un cardero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue de una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos, lleno de incienso, un ovillo, un cardero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de los hijos de Efraín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día se presentó Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de los hijos de Manasés, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz,
2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día se presentó Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de los hijos de Benjamín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día se presentó Ahizer, hijo de Amisadai, jefe de los hijos de Dan, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahizer, hijo de Amisadai. El 11º día se presentó Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de los hijos de Aser, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día se presentó Ahira, hijo de Enán, jefe de los hijos de Neftalí, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un ovillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo ungieron: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 recipientes de oro. Cada fuente de plata pesaba 130 siclos, y cada tazón 70 siclos. Toda la plata de los utensilios era 2400 siclos, conforme al ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso pesaban 10 siclos cada uno, conforme al ciclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era 120 siclos. El total de los animales para el holocausto fue de 12 novillos, los carneros 12, los corderos de un año con sus ofrendas de cereal 12, y los machos cabríos para la ofrenda por el pecado 12. El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz fue de 24 novillos, los carneros 60, los machos cabríos 60, y los corderos de un año 60. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio.
de entre los dos querubines, y él le habló. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 12 al versículo 38 y el capítulo 13 al versículo 13. Advertencia contra los escribas. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino lo que os sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Salmos 49, del 1 al 20. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee? De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa, y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera, y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas,
y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos, de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él, aunque mientras viva a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Proverbios 10 del 27 al 28. El temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Mis hermanos, antes de despedirnos de ustedes, he aquí este hermoso pensamiento. Dejo el mundo y sigo a Cristo, apoyándome de su cruz, y después iré a mirarle, cara a cara, en plena luz. Les habló Manuel. No olvide que tenemos una cita mañana y todos los días para aprender más de las Sagradas Escrituras. Escuche la Biblia Diaria es una producción de Brazos Wood Ministries en Houston, Texas. Gracias y que el Señor de Gloria le bendiga hoy y siempre.